Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Gracias por acompañarnos en una edición más de su programa Nicaragua Linda y Segura. Esta tarde estaremos abordando el tema de los efectos del cambio climático en nuestro ecosistema. Para ello contaremos con la presencia de dos invitados especiales, el profesor José Milán de INETER, al igual que el compañero Carlos Mejía de Marena. Mientras tanto, los dejamos a ustedes con nuestro acostumbrado segmento SINAPRED al día. Esta semana se desarrolló el curso presencial sobre administración de negocios y rol del sector privado en la reducción del riesgo de desastres, en el que participaron representantes de entidades públicas y privadas de los países de Centroamérica. Tenemos una audiencia, son de todos los países centroamericanos, de representantes de los distintos sistemas de Centroamérica. Tenemos también funcionarios de las instituciones públicas de Nicaragua. Es decir, es un grupo muy selecto que ha venido desarrollando un curso que se considera de muy alto nivel, que va a preparar, va a crear la semilla, por decirlo así, de ir llevando a la práctica ya con instrumentos, con una visión un tanto más tecnificada, toda una práctica que poco a poco se viene desarrollando en Centroamérica, que es la actuación de los gobiernos junto con el sector privado. El tema central del curso fue el fortalecimiento de la relación pública-privada en la formulación, desarrollo y ejecución de políticas de gestión de riesgo, así como trabajar un plan de continuidad de negocios cuando una empresa del sector privado se ve afectada por un desastre natural. Y esto nos abre el aspecto para poder trabajar ampliamente con el sector privado el tema de la reducción de riesgos a desastres. No solo pensar en un tema de respuesta, un plan empresarial de respuesta, sino hablar en término amplio desde la planificación de una empresa, en el antes, durante y después del impacto de un evento. ¿Por qué? Porque podemos ver temas económicos de la empresa, el tema salarial de los trabajadores, las importaciones y exportaciones, los contratos y la transferencia del riesgo. Con la formación de estos funcionarios se pretende fortalecer el sistema de prevención y mitigación de las afectaciones ante un evento, mediante la actuación de los gobiernos y el sector privado como un solo sistema, a fin de brindar alternativas que amortigüen el impacto económico que pueda generar algún fenómeno de la naturaleza. Técnicos de enlaces de las diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres fortalecen los protocolos de actuación y atención a personas con discapacidad ante situaciones de emergencias. Pues para nosotros es de suma importancia. El aeropuerto cuenta con un programa para la atención de personas con discapacidad. Ya contamos con ese programa para saber cómo actuar, cómo tratar, darles la mejor atención a las personas. Como todos sabemos, el flujo de pasajeros en el aeropuerto internacional aumenta constantemente. Entonces, esto nos ayuda para la mejora de nuestro programa, para tomar más ideas y ver en qué podemos mejorar nuestro programa y nuestra atención a los pasajeros, tanto nacionales como internacionales, como extranjeros. Los técnicos fueron capacitados en la implementación de la guía para la preparación de las personas con discapacidad en los planes de respuesta familiar, comunitario y municipal. Recordemos que en nuestras instituciones también tenemos personas con discapacidades diferentes y ellos son sujetos de derecho. Recordemos que hay elementos esenciales para estas personas con discapacidades, el trato es igual y por lo tanto nosotros debemos de estar preparados con todas las herramientas necesarias, con todas las capacidades suficientes. Con la implementación de esta guía, las personas con discapacidad podrán desarrollar un papel inclusivo dentro de las acciones que se determinen en los distintos planes preventivos y salvaguarda de la vida, a fin de ir fortaleciendo este modelo de prevención desde la persona, familia y comunidad. El gobierno entregó a la Academia Nacional de Bomberos un importante componente de equipos de protección personal y docencia para la unidad de rescate que les permite contar con mejores condiciones a la hora de atender una emergencia. La entrega de estos equipos están dirigidos a fortalecer el trabajo que viene haciendo la Dirección General de Bomberos a través de la unidad canina, a través de la Academia, ¿verdad? Y a través de todo el trabajo que se hace de búsqueda y rescate. Precisamente la unidad canina es una unidad altamente especializada, ¿verdad?, que debe ir cada día preparándose y este es un ejercicio que nos demuestra la importancia que nuestro país tenga una unidad de este tipo ante una eventualidad que puede ocurrir. Hoy recibimos un componente para la unidad canina, componente para la academia, para
los estudiantes, para inducir a nuestros estudiantes, un componente para la unidad de buceo, porque ahí tenemos unos compresores que es para llenar los cilindros de buceo, y entonces ya aquí venimos a fortalecer la respuesta, las capacidades de respuesta que debemos de tener. Pues recordemos que nuestro gobierno está preocupado en fortalecer a las instituciones de primera respuesta, en este caso a los bomberos unificados, a la Cruz Roja y todas aquellas instituciones como la policía también, que trabajamos articulados, trabajamos de la mano como un solo componente nacional. Con esta entrega se fortalece la capacidad de respuesta de las unidades de bomberos de Nicaragua, pero también brinda mejores condiciones para la preparación del cuerpo estudiantil entrenado en la Academia Nacional. Y con estos equipos lo que se pretende es justamente proteger a ustedes y algo que es sumamente también importante, como son los animalitos, los perros, que también vimos ahora que el doctor me enseñó unos equipos para ellos que también nos ayudan muchísimo. Los momentos de impacto de un fenómeno natural llegan en cualquier momento y justamente a ustedes son los que se les debe el honor y la honra de poder estar en el momento justo y preciso haciendo el trabajo que no mucha gente sabe hacer. Estamos como PMA muy honrados y muy satisfechos de poder contribuir con un grano de arena al fortalecimiento de las capacidades nacionales y específicamente a fortalecer y a mejorar las condiciones de trabajo de todos ustedes de la Academia de Bomberos, que son parte importante de nuestra sociedad y de las personas que nos apoyan a toda la ciudadanía en situaciones difíciles. La Academia actualmente forma 31 bomberos voluntarios procedentes de los diferentes departamentos del país, con la convicción de brindar un mejor servicio a la ciudadanía al momento de una emergencia. Pues más que todo empieza desde uno, no botar tanta basura en las calles, ahorrar el agua, usar materiales y reciclar también las cosas que le hacen daño al planeta. Pues lo que yo hago es relativamente cuando bebo algo, compro algo en la venta o aquí en las paradas de buses, como soy estudiante y siempre salgo, pues como hay basureros aquí, pues botar la basura ahí en los basureros que están disponibles aquí adentro de la universidad. Sobre todo la universidad, que nos enseñaron a hacer eso. Como no botar basura en la calle, evitar la quema de basura también, porque es algo que se mira bastante allá. Trato de evitarlo en mi barrio. También no tirar basura en los cauces ni nada por el estilo. Y tratar bastante de reforestar, al menos en lo que es en la parte de la acera de la casa, sembrar árboles. Ya estamos de regreso en su programa Nicaragua Linda y Segura. En los últimos años hemos sentido de cerca los efectos del cambio climático. Por ejemplo, el incremento de la temperatura, también resurgen lo que son los problemas de la salud de todas las personas. Para ahondar más acerca de este tema, ya se encuentran con nosotros el profesor José Milán, especialista de INETER, y el biólogo Carlos Ramiro Mejía, director de Biodiversidad del Marena. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Profesor, quisiera que iniciáramos. ¿Cuáles son los diferentes impactos que ha tenido el efecto climático? Bueno, el cambio climático se manifiesta por cambios a corto plazo en el comportamiento del clima y cambios que se producen en periodos de tiempo mayores, 10, 15, 20 años. Ambos cambios a veces se solapan, creando eventos de carácter repentino, o sea, eventos que se pueden presentar en un momento determinado y tener ciertas características excepcionales o extremas. Los principales fenómenos que induce el cambio climático en nuestra geografía son, bueno, el incremento de la temperatura, las olas de calor, a veces los excesos de precipitaciones por un lado, generando inundaciones y exceso de agua en los cuerpos de agua. Por otro lado,
régimen de pérdida de precipitaciones, otros años mucho más secos, entonces se presentan las sequías con los consiguientes impactos en la pérdida de la cosecha y la salud en general. Elevación del nivel del mar es un fenómeno que paulatinamente se va manifestando en la medida que se van derritiendo los polos, y fundamentalmente a partir de estos tipos de eventos que produce la variabilidad climática y el cambio climático, se empiezan a manifestar impactos secundarios. Por ejemplo, los fenómenos de sequía, cuando son muy agudos, exacerban o bien la aparición de olas de calor o la aparición de incendios, por ejemplo, forestales. O cuando comienzan las cosechas, los incendios se intensifican porque hay más material combustible disponible para ello. También cuando hay, por ejemplo, periodos cuando las precipitaciones son mucho más abundantes, mucho más extremas, se incrementan las enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, en general, yo diría que los principales impactos los estamos viendo ya están presentes con nosotros, se manifiestan casi día a día. Y hasta ahora hay dos estrategias conocidas para enfrentarlo. Una, aquellas que son estrategias rápidas de respuesta, que están en manos básicamente de las acciones que desarrolla hoy en día el Sistema Nacional de Prevención y Atención a Desastres, que son las medidas preventivas, las respuestas inmediatas ante eventos extremos, etcétera. Y las medidas de adaptación, que son medidas ya de más a largo plazo, que consisten en empezar a adoptar actitudes y conductas que tomen en cuenta la existencia del riesgo, cómo prevenirlo y cómo mitigarlo. Por ejemplo, observamos, como bien decía usted, un desequilibrio en lo que es nuestro clima. Pasamos de un sol resplandeciente por la tarde, lluvias intensas. Como dice usted, ¿cuál sería ese cambio, por ejemplo, de actitud en las y los nicaragüenses para evitar estos efectos? Sí. Bueno, como le decía, lo de inmediato es lo que nuestro gobierno está haciendo, fortaleciendo el Sistema Nacional de Prevención y Atención a Desastres, para lograr que, por ejemplo, eventos que se manifiestan de forma repentina, poder tener una respuesta rápida. Sí. Pero también con el sistema, trabajar en la prevención del corto y mediano plazo. El más largo plazo es donde se deben manifestar las medidas de adaptación. Las medidas de adaptación requieren, en primer lugar, educación. Por ejemplo, en zonas secas que son susceptibles a la sequía, en el largo plazo no podemos seguir pensando en que vamos a seguir sembrando maíz y frijol. ¿Por qué? Porque sencillamente estas tierras cada día se van a ver más agotadas, más estresadas por el déficit de agua, entonces habrá que buscar otro tipo de cultivo que genere ingresos para la población, que les permita poder tener ingresos que le contribuyan a su economía familiar, pero no dependiendo de los mismos productos o de las mismas prácticas que tradicionalmente hemos hecho, que nos generan pérdidas y daños. Entonces la estrategia de adaptación es una estrategia de largo plazo que lleva implícito educación y la implementación de ciertas tecnologías que son indispensables para poder hacerle frente al fenómeno a largo plazo. Así es, como bien decía el profesor Milán, se están viendo los efectos, están provocando cambios en lo que es el ciclo de la vida y la salud humana. ¿Cómo se está trabajando en este ámbito? Bueno, desde el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional estamos trabajando para prevenir y adaptarnos. En este sentido, evidentemente hemos identificado grandes impactos a la biodiversidad, sobre todo aquellas especies que tienen una movilidad, un área de movilización bien corta, principalmente las especies de anfibios y reptiles. Hemos tenido también impactos en los bosques, en los ecosistemas de bosque. Producto del aumento de la temperatura también tenemos aumento en los incendios. Estamos trabajando desde las instituciones del gobierno para
buscar cómo adaptarnos y prevenir estos desastres naturales. En este sentido, estamos ejecutando la campaña nacional de reforestación que va dirigida a conservar el bosque, a reforestar, pero también a manejar la regeneración natural de los bosques. Y esto nos permite, a su vez, ir protegiendo las especies que se encuentran en estos ecosistemas. Nicaragua es un país muy rico en biodiversidad, pero esta biodiversidad también se encuentra amenazada por el efecto del cambio climático y algunas acciones que nosotros los seres humanos desarrollamos, por ejemplo, las malas prácticas para preparación de suelo, el mal uso de los suelos productivos. Y es en este sentido que nosotros estamos trabajando de tal manera que capacitemos, eduquemos y compartamos con nuestra población las medidas de adaptación. Hablábamos del manejo de la regeneración natural, de la reforestación, de evitar los incendios forestales, pero también trabajamos a nivel de fe, familia y comunidad. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud, llevando casa a casa el mensaje de erradicar los focos de contaminación, porque el cambio climático también influye en la velocidad de reproducción de mosquitos, en la velocidad de reproducción de ratas que nos provocan la leptospira, en la velocidad de reproducción de cucarachas y otros vectores que impactan directamente a la salud humana. Entonces, estamos trabajando también en una estrategia nacional de deforestación evitada para proteger nuestra biodiversidad, nuestros bosques, nuestra flora, nuestra fauna, a nivel nacional, que está encaminada todo esto a proteger nuestros recursos naturales, nuestra madre tierra. Así, un mensaje final para la población nicaragüense que nos está viendo en este momento. Tratemos de tomar la seriedad que el caso amerita. El cambio climático es algo que ya estamos viviendo, que nos afecta con sequías extremas, con lluvias extremas. Tomemos las medidas para prevenir las infecciones a la salud, para proteger la vida desde la familia, desde la comunidad, desarrollando los planes que desde nuestro gobierno estamos desarrollando. Profesor Milán, mensaje. Bueno, sí, como decía nuestro compañero Carlos Ramiro, el cambio climático es un hecho, ya está aquí, y la única alternativa que tenemos es adaptarnos, y adaptarnos significa no cruzarnos de brazo a esperar las consecuencias. Adaptarnos significa estar preparados cada día para responder a eventos, algunos conocidos y otros que pueden ser más extremos, que permitan poder crear fortaleza, sobre todo preservando la vida, preservando la unidad en la comunidad y en la familia, lo que nos permite cada día ser más fuertes y volver a reconstruir y volver a emprender nuevos caminos con más fuerza. Agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde para hablar de este importante tema que estamos enfrentando y que es real y que todos debemos de poner un granito de arena para ese cambio de actitud. Por nuestra parte vamos a un corte comercial, pero lo dejamos con nuestro segmento Prevenir es Vivir. Desde nuestros hogares, podemos contribuir al cuidado del medio ambiente con solo seguir estos breves consejos que te brindamos a continuación. Evitemos contaminar el ambiente con el uso excesivo de bolsas. Cuando vayamos al supermercado, utilicemos bolsas de tela. No desperdiciemos el agua. En cada uso se pierden hasta 15 litros de este vital líquido. Apaguemos luces y desconectemos aparatos eléctricos si no lo estamos utilizando. Recuerda, algunos de ellos consumen energía aún estando apagados. No acumulemos celulares que no estén en uso. Estos pueden llegar a ser basura tóxica. Reciclémoslos en centros designados. Aportemos al ambiente plantando un árbol. Está comprobado que este es capaz de absorber 1 tonelada de dióxido de carbono a lo largo de toda su vida. Unámonos a brigadas ecológicas con la familia y cuidemos las áreas verdes de nuestros barrios y comunidades. Trabajemos en la reforestación desde nuestras casas.
Gracias por continuar con nosotros. En nuestro segmento Historias de Vida, el equipo de producción nos presentará un reporte de las principales afectaciones del cambio climático a la salud humana. En Nicaragua se ha venido acentuando en los últimos años nuevas enfermedades que, según expertos, se estarían asociando a las mismas transformaciones climáticas que viene sufriendo el planeta. Para 1995, en el municipio de Achuapa, se dio una epidemia que dejó a 11 personas muertas en menos de 15 días. Transcurría la época de invierno que para la mayoría era una temporada normal, sin imaginarse que luego de una constante lluvia iban a ser tocados por una enfermedad desconocida a la que le llamaron el mal de Achuapa. A ella le dio la fiebre en la noche, pero al mismo tiempo la fiebre como que la reventó, porque ella tenía el estómago crecido, significa que ahí tenía la sangre, porque ella vomitó coágulo grande. Entonces el doctor dice, bueno, se calmó la hemorragia, se la calmaron con el agua helada, pero va inmediato para León. Y en ese tiempo había que pagar la ambulancia, pagar el combustible. Mi marido no teníamos dinero a ese momento a correr a buscar para el traslado. Bueno, se consiguió el pasaje para el combustible y me fui. Hasta avisaron pues que mi niña había muerto, pero cuando nomás llegué a León, allá comenzó la atención. Ya, claro, como era una enfermedad que ya estaba, no se sabía qué era, pero ya habían casos de muertos. Y entonces decían la enfermedad de Achuapa. Ni decían qué enfermedad era, pues era la enfermedad de Achuapa, ¿verdad? Así describieron el municipio. Las experiencias de una enfermedad como la leptospirosis también la vivieron los que en ese momento integraban las brigadas de salud en la comunidad, quienes en su misión de atender a la población afectada contrajeron la enfermedad. Como yo era brigadista y caminaba visitando y tal vez a media lluvia, ahí es cuando yo me contagié. Y a veces el mucho ratón también es malo, por eso los alimentos hay que taparlos, por la orina de ratón y el orín del animal, y nosotros andábamos chapaleando, y como era tiempo de aguaceros y todo eso, ahí es donde los contagiamos. Sí, la plaga de ratas fue la que originó todo eso, había mucha rata, y vos sabés, a veces por ser pobre la persona hasta descalzas caminaba. ¿Ves? Y vos sabés que si vos andás descalza, puedes contagiarte. Es malo el orín. Andar en los charcos también, te contagias. Por eso nosotros les decimos hay que tapar alimentos. Para atender esta situación, la participación de la población desde la misma comunidad fue muy importante para ayudar a los afectados. Nosotros estamos cubriendo pues ahí lo que era adentro, el centro de salud, y no les explicamos el por qué, cuál era el motivo de ese fallecimiento, porque era una muerte para nosotros, pues en el municipio de Achuapa era una muerte rara, que murieran así, pues los que estaban muriendo con hemorragia, ¿verdad? Y los oídos y todo eso. Y la fiebre, les daba bien masito, no duraban ni 24 horas. El Ministerio de Salud en ese entonces pasó una situación difícil porque se movían a pie, ¿verdad? Los caminos estaban bastante deteriorados. Había unos que se movían, los que podían andar a caballo, pues se iban a caballo. Y los ríos estaban bien hondos, ¿verdad? Pero más sin embargo, la gente del campo, cuando miraban al enfermo, no se detenían, venían al centro de salud. El manejo de la información ante las emergencias es muy importante. Con el brote de leptospirosis en 1995 en Achuapa se generó mucha desinformación, tanto para periodistas de ese momento como para las mismas familias. Después que la noticia trasciende, ¿verdad? Porque alguien avisa, alguien denuncia, cuando ve la impotencia de lo que está sucediendo en el hospital de León, el hospital lleno de personas y no se sabe qué cosa es y las personas están muriendo. Entonces la noticia trasciende a los medios de comunicación y entonces en mi caso me enviaron con un fotógrafo a Achuapa a saber qué era lo que estaba pasando. Pues en realidad no nos dijeron Achuapa, fuimos al hospital y en el hospital nos dijeron que la gente estaba viniendo de Achuapa, entonces decidimos irnos a Achuapa y lo que había era un cercado, el ejército tenía cercado el pueblo de Achuapa y nos dijeron que no podíamos entrar porque había una enfermedad que estaba afectando y que nadie sabía qué era. Entonces, pero claro, bueno, el espíritu periodístico de saber qué era lo que sucedía, nos dijeron si ustedes quieren entrar, entran bajo su propio riesgo. No hablen con nadie, no tomen agua, no coman nada y nosotros decidimos entrar
hablamos con el personal médico, hablamos con la gente y lo que encontramos seguía siendo un misterio, no se sabía qué era. La leptospirosis es una enfermedad que se transmite del animal al ser humano y los principales transmisores vienen siendo las ratas. De la piel con heridas o la piel descubierta de los humanos a la orina de ciertos animales como los roedores que están en la casa, los roedores que están en el campo, que son una gran diversidad de especies, algunos animales domésticos como el caballo, otros que criamos para la reproducción como los cerdos, los chanchos que tenemos en el patio, las vacas, ese es el ganado vacuno, y el caballo, que son de uso muy frecuente acá en Nicaragua. Cuando se incrementan los casos de leptospirosis en las épocas de lluvia, cuando tenemos una mayor exposición por inundaciones y por derrames, a que la orina de estos animales pues contamine los acuíferos, los cursos de agua que están alrededor de las casas y de las comunidades, y por lo tanto con la exposición sobre todo de los agricultores y las personas que son del área rural o del ambiente periurbano. Se determinó que eran las ratas las que estaban transmitiendo la leptospirosis. Los mismos especialistas, el mismo gobierno cubano que había ofrecido su colaboración a Nicaragua, hizo una importante donación del Biorat. El Biorat es un rodenticida biológico, el primero que se conocía y los únicos que tenían ese producto eran los cubanos. Entonces, en medio de toda la colaboración y del gran espíritu de colaboración del pueblo cubano, nos enviaron cargamentos de Biorat y fue de esta manera que comenzó a combatirse la plaga de ratas, que finalmente fue controlada y fue cuando el brote termina. El conocer métodos de prevención y aportar al cuidado del medio ambiente evita que las enfermedades se conviertan en epidemias y que las familias se vean afectadas por las mismas. Si yo soy agricultor y tengo una herida en la mano y tengo que faenar el animal, yo tengo que protegerme con unos guantes. Si yo me he expuesto a orina del chancho que estoy laborando, o de la vaca, o del perro, o del caballo, yo tengo que lavarme con agua y jabón, con agua limpia y jabón. Si yo trabajo en el campo o estoy en las zonas, digamos, periurbanas de la ciudad y comienzo a tener fiebre, dolor de cabeza, dolor en la parte posterior de la espalda y en las pantorrillas, si mis ojos comienzan a ponerse amarillos, yo no puedo automedicarme. Yo tengo que ir al hospital, a la posta médica, al médico de familia, tratar de contactar al promotor de salud de la comunidad y buscar asistencia de inmediato. La leptospirosis, con un diagnóstico temprano, oportuno, en los servicios de salud, en el hospital de su comunidad, se cura con medicamentos seguros y de muy bajo precio. Hemos llegado al final de su programa Nicaragua Linda y Segura, pero no queremos hacerlo sin antes invitarles a sintonizarnos todos los sábados a partir de las 4 de la tarde a través de Canal 6 Nicaragüense por Gracia de Dios. Igualmente, visítenos en las redes sociales de Facebook y Twitter como Sede Sinapred, al igual que en nuestro canal de YouTube. Nos despedimos de ustedes con nuestro segmento Curiosidades. América Latina es una región especialmente expuesta a terremotos por su ubicación cercana a las placas tectónicas en movimiento. Uno de los terremotos más potentes de la historia fue el ocurrido el 22 de mayo de 1960 en Chile, alcanzando una magnitud de 9,5, dejando más de 2.000 muertos y 2 millones de damnificados. Entre los terremotos más mortíferos se encuentra el ocurrido el 12 de enero de 2010 en Haití, que con magnitud 7 dejó entre 100.000 y 300.000
víctimas mortales. El terremoto del 23 de diciembre de 1972 en Nicaragua, con magnitud de 6,2, también fue uno de los más devastadores, destruyendo la ciudad capital en cuestiones de minutos. En las últimas semanas, México ha sido sorprendido por 2 terremotos. Según expertos, el ocurrido el día martes 19 de septiembre de magnitud 7,1 liberó energía equivalente a 33 bombas atómicas, destruyendo edificios y ocasionando la muerte de más de 300 personas.